Bueno, ahí estamos en la morgue judicial, en donde se le está haciendo en estos momentos la autopsia a Débora Pérez Volpin, fallecida en la noche de ayer. Nos enterábamos aquí, cuando estábamos terminando siempre noticias, a las 20 horas. Una triste noticia. Muy, muy triste noticia y estamos esperando, claro, que hable el cuerpo, ¿no? Como se dice, porque allí va a haber mucha información seguramente, de acuerdo a lo que diga la ciencia con el cuerpo de Débora Pérez Volpin. Así es, y justo, que el cuerpo hable es una de las frases que se Sí, utiliza. Y estamos con Omar Ledesma, él es médico legista. Sí, así es. ¿Cómo anda? Que tener mucho gusto. A ver, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Conoce el caso? Sí, lamentablemente. Sí. ¿Qué hipótesis maneja usted que pudo haber sucedido? Muchísimas. Dos variables o dos vertientes muy grandes que no podemos tener hasta ahora una inclinación por ninguna de las dos partes, que es una que tiene que ver con lo correspondiente o lo inherente a la persona, cualquiera de todos nosotros que va a hacerse un procedimiento mínimamente invasivo, invasivo o altamente invasivo, por una parte, y los factores médicos, por otro lado, que son los que actúan e inciden sobre el paciente. No olvidemos que la anestesia es un acto que, si bien le resta el componente cruento a determinados estudios, hace 20 años atrás, por ejemplo, una endoscopía se hacía sin anestesia, con lo cual generaba un efecto de vómito por el pasaje del tubo por la vía digestiva, será muy desagradable para la persona. En este momento la anestesia se utiliza y el rango de riesgo que tiene el propofol, en este caso, por ejemplo, que es la droga que por lo menos en primera instancia se refiere a haber utilizado, es un 0,13%. O sea, estamos hablando de casi nada. Casi nada, justamente resalto la palabra casi. casi, claro. O sea, hay algún porcentaje de pacientes que eventualmente pudieran llegar a tener algún tipo de respuesta adversa, cualquiera sea, con cualquier tipo de medicación. Ninguna medicación es 100% inocua, y esto lo sabe un estudiante de medicina del cuarto año que haya terminado de cursar farmacología. O sea, independientemente de lo que diga la historia clínica, que esté todo bien para hacer esa intervención, no deja de ser algo invasivo que el cuerpo lo puede rechazar en ese momento. Esa sería un poco la... A ver, que el cuerpo lo pueda rechazar en ese momento es una opción. Que el cuerpo no esté predispuesto por una condición previa desconocida. Hablábamos o estábamos escuchando hablar de los exámenes prequirúrgicos, que en este caso hay dos versiones. Una que se difundió primero, que Débora se había internado para hacerse un estudio de rutina, y la segunda es el parte que del Sanatorio de la Trinidad ayer por la noche, casi a la madrugada, en el cual mencionan que existe una internación el día previo por un cuadro abdominal complejo. Cuadro abdominal complejo dice mucho y no dice absolutamente nada, porque podemos estar hablando entonces desde un sangrado de varices esofágicas, desde una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula, un tumor de páncreas o una peritonitis perforada. No sé, y podría seguir citando Claro, ejemplos sí. toda la tarde. Ahora, doctor, se enfocó, bueno, hablamos solo de una de las variantes, que es cómo puede responder el cuerpo. Sí. Ahora, habló también de la negligencia médica, la otra cuestión, lo que salta, ¿no? como debate, que es la mala praxis. A ver, para hablar de negligencia ya estamos encuadrando en el artículo 72 del Código Penal. Negligencia, impericia, inobservancia e imprudencia. O sea, imprudencia al realizar un acto, impericia no tener los conocimientos suficientes al momento de realizarlo, la inobservancia, que es la temeridad al hacer el acto, aunque no se sepa hacer, uno se lanza a hacerlo y viendo lo que está pasando lo continúa, salvo que sea para salvar la vida del paciente, no está justificado, porque el primer bien tutelado que tenemos es la vida, y es lo que los médicos hemos jurado
nuestro juramento hipocrático, defender como primer bien tutelado, justamente. Ahora, y es lo doctor, que nos vincula con el derecho. Doctor, usted como médico legista, ¿alguna vez vio un caso así? Vi montones de casos con estas características. Pero una endoscopía que terminó en muerte, ¿alguna vez lo vio? Endoscopías no. Otros tipos de procedimientos mínimamente invasivos terminados en muerte, sí. Lamentablemente sí. Ahora bien, en el parte médico se habla de un problema severo estomacal. ¿Era necesario, esta endoscopía? Porque sí, bueno, evidentemente terminó en la muerte de Débora Pérez Volpin. ¿Era necesario en este caso, si ella estaba en este problema de salud severo en el estómago? Estamos hablando de que tenemos dos formas de acceder a lo que en medicina llamamos la caja de Pandora, que es el abdomen. El abdomen es una gran caja de Pandora. Puede estar diciendo algo y cuando encontramos un libro entero de cosas más que todavía no nos contó. Lo vemos en la clínica, lo vemos en la clínica quirúrgica y lo vemos también en la mesa de autopsias. En respuesta a lo que vos me estás preguntando, Débora pudo haber tenido un problema estomacal de distinto grado de severidad, cualquiera sea, eso saldrá o se desprenderá de la historia clínica, y las formas de resolución que hay dentro o para la cavidad abdominal son tres. La primera sería cuando es una víscera hueca de alcance con un elemento externo, como puede ser un endoscopio, hacer una endoscopía. Por ejemplo, pensemos en un tumor de colon, para sacarlo del contexto de Débora Pérez Volpin y ponerlo en un contexto general de lo que uno escucha de vecinos, familiares y demás. Pensemos en un tumor de colon. Uno ingresa con un tumor de colon y es un proceso mínimamente invasivo. Ahora, muchas veces uno se ha encontrado que ingresando por una fibrocolonoscopía baja, encuentra semejante tamaño de tumor y tal infiltración o daño de la pared que lo único que queda es retirar todo, no tocar nada y programar una cirugía urgente para ese paciente que ya es más de salvataje que curativa. En ese punto, doctor, la inseguridad de la salud pública y privada de la Argentina y de Sudamérica, digamos, ¿está cercana, digamos, es acorde al primer mundo o hay riesgos mayores en nuestro país, en la región? A ver, en la región tenemos muy buenos médicos, tenemos excelentes médicos, tenemos todavía excelente formación en muchos aspectos y lamentablemente, por otro lado, yo soy uno de los grandes detractores de la formación médica actual, de muchos factores que ya se han criticado y entran en un plano político que no pienso debatir para no entrar en cuestiones ideológicas. No, pero le presento, el punto es el siguiente, digamos, lamentablemente nos convoca a este debate la muerte de una querida colega y notable personalidad, pero exacto. digo, el que nos está mirando, digo, ¿tiene que ir tranquilo a la próxima intervención quirúrgica, aún sea una endoscopía? Yo creo que en este momento, y para ponerlo en términos de lo cotidiano, tener una segunda o una tercera opinión, o inclusive tener un familiar médico en la familia, valga la redundancia, perdón, ayuda bastante, digamos, a que las intervenciones puedan morigerarse, a que las intervenciones puedan hacerse de otro modo o que se preste otra atención al cuadro. Ahora, doctor, es terrible porque es tremendo lo que... No es, claro, no es una intervención por una enfermedad, sino que es un análisis preventivo. No, pero además lo que dice el doctor, no todos tenemos un familiar médico o un amigo médico como en aquellas épocas donde había un médico de la familia para todos. ¿Se explica lo que pasa? Bueno, este es uno de los problemas a los cuales nos ha llevado la hiperespecialización. Y cuando yo me recibí hace 20 años, que me recibí con psiquiatría, después fui docente de la cátedra, soy psiquiatra, ejercí la medicina legal, la sigo ejerciendo en el ámbito privado,
Y nuestro titular de psiquiatría en la Universidad Nacional de La Plata nos decía, el médico siempre tiene que tener, el médico psiquiatra, ¿no? Siempre tiene que tener un estetoscopio y un tensiómetro en el cajón del consultorio, porque nunca sabe qué puede pasar. ¿La autopsia va a revelar si las maniobras de resucitación fueron las indicadas, fueron las correctas? La autopsia va a poner en buena parte si las maniobras fueron las reveladas o las correctas. No puede revelar todo porque hay determinadas drogas utilizadas que tienen un metabolismo que es rapidísimo, como por ejemplo adrenalina, atropina, noradrenalina, dopamina, o sea, montones de drogas que pueden no dejar trazas en sangre, o si dejan trazas, son trazas que se confunden con las trazas normales de la persona estando en vida. Cuando estamos empezando una reanimación y hablemos de un paciente sano, un paciente o por lo menos sin patología detectada, para ser más concreto en el término. Cuando empezamos una reanimación, aún empezándola dentro de los primeros 4 minutos, que es el parámetro de gold standard, o sea, ese parámetro de oro que tenemos los médicos para considerar que está el cerebro en un óptimo de recibir oxígeno, el medio interno en un óptimo de poder actuar con drogas, de poder oxigenarlo, etcétera, 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 que el masaje cardíaco es efectivo, que la respiración que está recibiendo el paciente es efectiva, aún así la mortalidad es del 40%. Ahora, doctor, usted dijo que la medicina, los médicos en la Argentina están en un nivel muy alto. ¿Los anestesiólogos están en ese mismo nivel? Es una de las especialidades que tiene mayor contralor la anestesiología y mayor cantidad de protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como cuento esto, que menciono que los médicos argentinos están en un nivel muy alto, estamos asistiendo también, y esto es casi una denuncia pública, a una oleada de médicos que salen sin la más mínima formación básica de la facultad a atender gente. Ahora, ante cada intervención, por más mínima que sea, como lo es una endoscopía o una colondoscopía, Sí. ¿se necesitan tener estudios previos de uno para saber si es alérgico a tal sustancia, si tiene problemas del corazón en ese momento o cualquier otra cosa? Porque muchas veces no los piden. De hecho, yo me hice una endoscopía y no me pidieron estudios previos. Siempre, Penélope, siempre. Y te explico el porqué. Hay una cuestión que es legal, obviamente, de decir, bueno, si el paciente se murió, yo estoy cubierto, presento todo, el paciente estaba sano, yo lo determiné como paciente sano para hacer el estudio. O sea, el riesgo quirúrgico es un riesgo quirúrgico ASA, ASA se llama la clasificación internacional, es un riesgo quirúrgico ASA 1. Perfecto, paciente sano o paciente de muy bajo riesgo o sin riesgo para el proceso anestésico. No olvidemos que el paciente puede estar nervioso, puede haber montones de situaciones que alteren su normal pico de función. estrés puede alterar el estudio? Bueno, puede alterarlo por un lado y puede llevar, por ejemplo, acá desconozco el caso, no puedo emitir opinión bajo ningún tipo respecto de lo ocurrido con Débora Pérez Volpin, pero más de una vez lo que se hace con pacientes que están alterados, pacientes que uno ve que tienen la presión baja como condición normal de vida, por decirlo de algún modo, o frecuencia cardíaca baja como condición de vida, se hace lo que se llama un pequeño toque de premedicación, o sea, con dosis que también se estiman inocuas de medicación. ¿En qué casos, por ejemplo? ¿Cómo? Perdón. ¿En qué casos se usa esta medicación? En cualquier tipo de caso donde se quiera producir. Esto se usa mucho en chicos, por ejemplo, donde se quiera reducir el trauma desde la anestesia hasta el despertar posanestésico. Acá hay un elemento que es muy importante. El médico anestesiólogo, tiene que estar al lado del paciente. Primero tiene que tener una entrevista con el paciente, como la tiene el gastroenterólogo, el clínico, el cardiólogo, o sea, quien sea que esté actuando o que tenga que actuar
sobre el cuadro del paciente. Vamos a poner un cardiocirujano. Perdón, un segundito. El médico anestesiólogo tiene que tener la misma entrevista con el paciente. No es lo mismo evaluar un paciente en la camilla de quirófano ya dispuesto a la realización del estudio que evaluarlo en su habitación, donde se evalúan determinados tipos de condiciones que no son evaluables cuando el paciente está tranquilo, aún sabiendo que está internado para una operación, para una colocación de stent o para una cirugía X. Entonces, eso va a poder darnos una idea de cómo está la situación con ese paciente para saber eventualmente cómo se tendría que proceder o cómo lograr que el paciente pueda tranquilizarse un poco antes del evento anestésico. A partir de ese momento es donde entra en juego el rol del anestesiólogo, desde acompañar al paciente desde la habitación hasta que el paciente está despierto y en un estado de conciencia plena, en el mejor de los casos, ¿no? Paciente sano. Sí, doctor, lo interrumpo un segundo Sí. porque sumamos también a Fabio Sí. Nachman. Fabio Nachman es jefe de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Doctor Nachman, buenas tardes. Pablo Marchetti, Amira Hidalgo de Crónica TV. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, estamos tratando de dilucidar qué es lo que sucedió, o nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué murió Débora Pérez Volpin? Y nos gustaría saber su opinión, o sea, que nos cuente sobre los riesgos, en principio riesgos de una endoscopía. ¿Hay riesgos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para empezar, estos procedimientos son procedimientos que se realizan de forma rutinaria. Calculo usted que estamos cerca en Buenos Aires, de aproximadamente 1000 endoscopías diarias, entre endoscopía y colonoscopías. Son procedimientos relativamente seguros, no dejan de ser mínimamente invasivos, como estaba explicando mi colega recién. Hay que tomar ciertos recaudos para tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Esto requiere una preparación previa que quizá puede ser ayuno de sólidos, varias horas antes, y la pesquisa de si hay algún tipo de antecedentes de enfermedades previas, de ingesta de medicación, y habitualmente se pide un riesgo quirúrgico previo, como un electrocardiograma, una evaluación por un cardiólogo que pueda categorizar de acuerdo al riesgo del paciente y eventualmente un análisis de sangre básico. A partir de ahí, bueno, estos procedimientos habitualmente ahora se están casi todos lados realizando con una sedación, que es no llega a ser la anestesia de una cirugía, es un procedimiento mucho más sencillo, en la cual, no sé si mi colega ahí está explicando, que la principal droga que se utiliza, entre otras, es el propofol, que es una droga que ha beneficiado mucho todos los procedimientos que son de tipo ambulatorio, porque tiene una vida media muy corta, por lo que permite la inducción rápida y la rápida recuperación del paciente, por lo cual el paciente, una vez que termina el procedimiento, si está de forma ambulatoria, termina el procedimiento, desayuna y se va a realizar algún otro tipo de actividad. Doctor, Sí. ¿cuál es el tiempo que tiene que durar este estudio? Bueno, a ver, si hablamos de endoscopía digestiva alta, pueden ser 5 o 10 minutos, ¿sí? Ronda eso de acuerdo a si hay algún tipo de diagnóstico, hay que observar algo, hay que tomar alguna biopsia o hacer algún tipo de terapéutica, que puede ser sacar un pólipo o hacer algún otro tipo de procedimiento. Pero en general ronda ese tiempo. Hay Doctor, usted... son de las indicaciones de este tipo de procedimientos, es sintomatología. Han circulado muchas versiones, la verdad que yo trato de no sacar ninguna conclusión porque
en el teléfono descompuesto y en la historia de las redes sociales hoy en día, cualquiera mete cualquier noticia y eso empieza a rodar. Se habló de que ingresó con un dolor abdominal importante. Bueno, eso obliga a resaltar cosas más importantes a lo que puede ser una gastritis y una úlcera, como ser toda la parte de descartar un infarto agudo en el cardio de cara diafragmática, la cara inferior, que puede dar un dolor a nivel epigástrico, un aneurisma de aorta también, o sea, Doctor, una pancreatitis. Sí. usted habló recién de minimizar riesgos. ¿Una endoscopía te genera algún riesgo en la salud? Mire, el procedimiento es, como les dije recién, es mínimamente invasivo. El riesgo de complicaciones ronda o es inferior al 0,1%. Estamos hablando de complicaciones, estoy hablando de mortalidad, que es ínfimo, ¿sí? No existe casi. Y complicaciones me refiero por ahí a una hemorragia por una biopsia o una broncoaspiración o una perforación. Esos son riesgos de complicaciones. Y después de ahí, bueno, de acuerdo a la severidad, eso por ahí puede llevar a la muerte, ¿se entiende? O sea, los riesgos son bajísimos. Ustedes calculen que se realizan cerca de 1000 procedimientos por día en Buenos Aires, y sin embargo no es que existen o no es que se escuchan tantas complicaciones. Y lo otro es el beneficio de este tipo de procedimientos. Por ejemplo, si yo les digo que fallecen por día en Argentina 20 personas por cáncer de colon. Ahora, doctor, ¿una endoscopía puede matar? Es lo que le estoy diciendo, o sea, el riesgo de complicaciones está, y detrás de eso está el riesgo de mortalidad, que es ínfimo, es muy bajo. Estamos hablando de el riesgo de complicación menos del 0,1%. Pero complicaciones que por ahí son complicaciones leves. No hay una estadística del riesgo de mortalidad por endoscopia alta, pero es muy inferior al riesgo de complicaciones. Ahora, ¿qué fue lo que se pudo haber complicado en este caso puntual? Porque también estuvo internada la noche anterior. Ella fue con un dolor estomacal y no es normal que no sea de ambulatorio, sino que quede internada preventivamente. Sí. A ver, evidentemente, no sé si hay quien sabe si realmente la paciente se internó con un dolor epigástrico, porque eso circulaba, pero la verdad es que solo hoy lo van a saber los médicos que la atendieron y a la hora de la autopsia, pero la verdad es que supongamos que se internó con un dolor abdominal, bueno, hay toda una lista de diagnósticos diferenciales para hacer, y a partir de eso dispara la realización de estudios complementarios para tratar de diagnosticarlo. Les mencioné recién un infarto agudo de miocardio diafragmática, aneurisma, una pancreatitis. Doctor, permítame... No es la forma, yo no interrogué a la paciente, pero un cólico biliar, una úlcera penetrante, de duodeno o gástrica, todos esos diagnósticos pueden uno barajar a la hora de un dolor abdominal. Estoy hablando del abdomen más bien superior alto y no del abdomen inferior, que hay otras causas de lo que se llama abdomen agudo, ¿no? Doctor Ledesma, ¿qué opina usted de lo que está diciendo el doctor? No, coincido. ¿Qué tal, doctor Lachman? Buenas ¿Qué tardes. tal? Mucho gusto. Mucho gusto, doctor, igualmente. No, que coincido plenamente con lo que usted está planteando en primera instancia y en segundo lugar, no por un mero orden nada más. Usted mencionó un diagnóstico de inicio que entre tanto fárrago de información se fue perdiendo, y usted dijo, la paciente pudo haber hecho, y lo mencionó como un pudo, o sea, lo mismo que lo hice yo también con otros diagnósticos,
pero pudo haber hecho un infarto de cara diafragmática, ante lo cual la manifestación más de una vez es abdominal y no es una manifestación cardiológica, o por lo menos la clínica es abdominal. Y el doctor está dando un compendio de muchísimos más, pero todos acertados y todos en gravedad, obviamente, y en criterio, por otro lado, de diagnósticos que hubieran ameritado o ameritarían, si Débora Pérez Volpin estuvo internada desde la noche anterior, la realización, que no lo sabemos si se hizo o no, eso es lo que ahora tendrá que determinar la justicia, de otro tipo de estudios y no solamente una endoscopía que, y acá le pido su asistencia, doctor, por no ser de especialidad, corríjame si me equivoco, podría llegar a estar contraindicada o por lo menos pasar a un segundo plano. El tema es, le vuelvo a decir, no sabemos qué pasó puertas para adentro. Yo hoy estuve en otro programa donde decía que se habían realizado resonancia o tomografía previamente. Supongo yo que ante el ingreso al sanatorio se puede haber realizado electrocardiograma y en ese caso el diagnóstico de un infarto cervical inferior se debería hacer de forma sencilla con un electro y un análisis de sangre. La verdad es que, y vuelvo a repetir lo que hice hoy todo el día, por una cuestión de respeto a la imagen de ella, hacia la familia, inclusive hacia los mismos colegas que participaron. Yo trataría de no anticiparme a, por ejemplo, el resultado de la autopsia y qué pueda surgir de la historia clínica y todo eso, porque la verdad es que muchas de las cosas de las que estamos hablando, después vamos a tener que volvernos sobre nuestros pasos, ni siquiera sabemos si esta es una complicación de la endoscopía. Ahora, por eso tenía un aneurisma de aorta y rompió en el medio de la sedación, así como cualquiera de nosotros puede tener un aneurisma de cerebro, no saberlo, tenerlo toda la vida, y un día nos agachamos y hacemos un accidente cerebrovascular hemorrágico y nadie lo sabe. O sea, esto puede haber sucedido otra cosa, no estoy diciendo que no fuera endoscopía, que sí, pero estoy diciendo que puede haber sido otra cosa ajena a la endoscopía también. Entonces, tratar de anticiparnos tampoco está bien, hay que tratar de ser cautos, se va a iniciar o si no se inició una autopsia y eso va a ser mucho más que fuera de razón, ¿no? Ahora, por eso yo entiendo que en mi caso, y por lo menos desde mi opinión en el día de hoy, pondero los puede ser o el pudo haber sido y sobre todo los potenciales. Podemos tener montones de diagnósticos diferenciales que habrá que ir pasando por un embudo o tamizando hasta que lleguemos a uno que sea final y que sea que nos demuestre cuál fue efectivamente, sin lugar a duda, por lo menos con la menor duda posible, la causa del fallecimiento de la persona. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos interrogatorio directo hacia ella y si estamos especulando en si tuvo o no tuvo dolor, qué características, o sea, me refiero a si por lo menos, somos parte del relato y no sabemos cuán cierto es el relato, a eso me refiero. Ahora, doctor Ledesma, para salir del potencial e ir a algo que pasó por alto respecto de lo que dijo usted, pero me llamó mucho la atención. Dijo que había un buen nivel de la medicina argentina, pero que estaba saliendo muchos médicos que atendiendo que no estaban en condiciones de atender. Y quisiera saber, obviamente no podemos llevar esto puntualmente al caso de la muerte de Débora Pérez Volpin, pero sí sucede en este contexto, en esta actualidad de la medicina argentina. Yo le puedo contar un caso que es muy particular, muy íntimo, si se quiere, este fin de semana, la internación de la madre de un amigo con una determinada obra social, no importa. Las actuaciones que se tengan que hacer estarán en curso en su debido momento, pero esta persona recibió la visita de 5 médicos que estando en cama durante un mes, tomando como máximo medio litro de agua y
obviamente el negativismo, o sea, oposicionista, se negaba a alimentarse por sus trastornos neurológicos y demás, comía medio sándwich de miga por día. Creo que nadie razonablemente formado en ninguna facultad de medicina puede decir: usted me está pidiendo que haga el traslado de un paciente sano, porque el paciente se encuentra supuestamente hidratado, porque tiene la presión normal y respira, y porque le puede preguntar. Entonces, esto me parece peligrosísimo. Ahora le quería preguntar al doctor Nachman, por ejemplo, en este caso, cuando se realiza una endoscopía digestiva, ¿cuál puede ser el diagnóstico? Digo, porque no se sabe por qué ella había estado internada y por qué le realizan una endoscopía, por qué se le hace este tipo de estudio. ¿Cuáles pueden ser las causas? Descartadas las causas más importantes, que obviamente están previas a lo que es el aparato digestivo, o son más vitales, está toda la parte digestiva, y a la hora de hacer la endoscopía hay distintas indicaciones para la realización de la endoscopía, que puede ser la sospecha de una hemorragia digestiva en la cual se vuelca sangre al tubo digestivo, un dolor agudo, un dolor crónico también, el diagnóstico de alguna intolerancia alimentaria, estudio de una diarrea crónica, a partir de ahí, o reflujo, y a partir de ahí se indica la endoscopía. En la endoscopía hay diferentes patologías que pueden generar dolor, por ejemplo, una hernia hiatal, en la cual se trata de un ascenso del estómago a través de un orificio que en el diafragma se llama hiato, que se puede generar reflujo y dolor, puede ser una úlcera penetrante gástrico o duodenal, que también puede generar dolor. Doctor, puede ser un pólvulo gástrico. ¿y la endoscopía pudo haber perforado algún órgano? Sí, existe la posibilidad de que el endoscopio perfore, no es algo común. Habitualmente sucede o puede suceder en procedimientos que son más invasivos, porque hasta ahora estamos hablando de procedimientos que son diagnósticos, Sí. y tienen mucho menos riesgo de complicación, pero hay estudios que son mucho más invasivos. Hoy estamos operando a través de endoscopios en el cual los riesgos son mucho más altos, pero se habla con el paciente que es un intento antes de entrar al quirófano y ver si se puede resolver por endoscopía, el paciente sabiendo que por ahí se despierta y después tiene que pasar a quirófano. Sí. Tomando los recaudos y hablando previamente, informando al paciente, se puede, pero estos procedimientos sí tienen más riesgos y más riesgo de perforación, sobre todo los que son a nivel del colon. Doctor Ledesma, entonces si fue alguno de los órganos, el esófago específicamente perforado, vas a estar en la... o estómago. O el estómago, exactamente, va a estar en la autopsia, se va a revelar. Obviamente. En la Obviamente. autopsia se debería. Hay un detalle que creo que el doctor Lachman podrá también corroborarlo, me imagino, que es que aún en pacientes sanos, estamos hablando siempre de la enfermedad, y hay una sencilla deformación médica que viene desde la facultad, que nos enseñan a que la gente está enferma, pero no sabemos tratar pacientes sanos. Y el paciente puede tener por naturaleza un vagotonismo, o sea, los que trabajamos con neurociencias, aquellos que trabajan con el sistema nervioso parasimpático, o sea, el que conduce la frecuencia cardíaca baja, presión baja y demás, y eso se ve en todo el tracto digestivo, como es el doctor Lachman. Una maniobra intempestiva, una maniobra puede ser forzada, puede ser repetitiva, puede ser prolongada, o sea, en todo un contexto de todo bien hecho, pero aún así puede inducir un vagotonismo, o sea, un aumento del tono vagal en un paciente sano, que puede hacer que el paciente perfectamente pueda hacer un paro cardíaco por una maniobra refleja neurológica. Doctor Lachman, entonces, a ver, ¿por qué una persona iría a hacerse una endoscopía?
Bueno, yo coincido con lo que dice el doctor, o sea, hay maniobras que pueden generar, por ahí no está absolutamente de todo dormido el paciente, puede tener algún tipo de dolorimiento y generar este tipo de vagotonismo con disminución de la frecuencia cardíaca a veces o de la presión. Con respecto a quién se va a hacer una endoscopía, bueno, un poco los ejemplos que di antes, la sospecha de una hemorragia digestiva, dolor de tipo agudo o crónico, sospecha de reflujo gastroesofágico, una intolerancia alimenticia, el estudio de una diarrea crónica, todos esos son motivos para realizar una endoscopía. Y sí, Ahora, doctor, el doctor Ledesma recién hablaba del nivel de los médicos que están apareciendo ahora, que se están recibiendo ahora. ¿Usted también cree, como él, que están, él lo dijo de otra manera, que hay mucho chanta? A ver, es un tema delicado. Yo lo que decía hace tiempo es que hay un número de egresados de la facultad que es alto y la capacidad para formación o especialización no está preparada para que todos puedan recibirla. Entonces, siempre pasa que queda un número importante fuera de este tipo de formación, de lo que puede ser residencia, concurrencia, fellow, cursos superiores, todo eso. Entonces, hay médicos que no tienen la preparación de lo que puede tener ya un residente. Entonces, doctor, en ese punto quiero hacer un asterisco. En ese punto, lo que dice el doctor Ledesma, lo que dice usted, lo que dicen los pacientes que tenemos más de 50 años, ya no existe la figura del llamado practicante, es decir, hoy los médicos salen al escenario de sanar pacientes sin demasiada práctica, con lo que esto implica, ¿verdad? La verdad es que, a ver, uno la experiencia la toma una vez que se recibe, porque la facultad nos enseña muchas cosas, pero otra cosa es lo que recibimos en el campo. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Favaloro, el estudiante, el último año, lo hace en el interior, en el campo, junto a otro médico, tratando de foguearse y con pocas herramientas ver la formación, y así crece y madura mucho lo que es el nivel formativo. A partir de ahí, lo que usted dice practicante, bueno, muchas veces la forma en que se inicia todo es pegándonos a alguien con experiencia, al lado puede ser una guardia o aquella especialidad que uno pretende comenzar a realizar, y eso forma parte de la residencia. Los programas de residencia y concurrencia siempre están supervisados por médicos superiores con más experiencia. Es un sistema de atención que funciona muy bien y con buena formación de los médicos. Eso sus practicantes están recién empezando a formarse, pero siempre están supervisados con alguien con experiencia. Doctor Ledesma, aquí usted no opina de la misma manera. Lamentablemente no, y por un hecho bastante concreto, que como había dicho antes, yo tengo 20 años de médico, con 3 especialidades, y antes para entrar a un sistema de residencia había, por ejemplo, para anestesiología, cirugía, clínica médica, cardiología, las más buscadas, había 3.000, 4.000, 5.000 aspirantes para 40 puestos en la provincia de Buenos Aires. Por ende se inscribían en capital, en provincia, en privado, o sea, tenían múltiples inscripciones buscando la formación en sistema de residencia. Hoy en día, el médico, que entiendo también no puede vivir solamente del sueldo de residente, va a salir a hacer una concurrencia del modo que pueda, con un sistema más laxo, con gente que ya no está en la función médico-asistencial y en la función académica. Por otro lado, está en una o está en otra. Es raro encontrar ambas cosas y muchas veces se forma
un poco los golpes, un poco los ponchazos, y en este momento sobran cupos para residentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto está marcando un antes y un después que es importantísimo. Se está hablando de un problema que es generacional con la medicina. Yo tuve la suerte de formarme, como digo, con los últimos dinosaurios que fueron quedando y que fueron los que nos enseñaron clínica. Uno de los que tuve el honor de conocer, al doctor René Favaloro, que el doctor recién lo mencionaba en la Fundación Favaloro, y el doctor podrá dar sabida cuenta de las virtudes de don René, como le decíamos habitualmente, pero fue un tipo que se formó en el medio del campo y con la nada misma, y volvió siendo clínico y fue cirujano y llegó donde llegó, pero nunca dejó la clínica, nunca dejó de ocultar a un paciente, nunca dejó de tomar la mano, nunca dejó de contener. Este tipo de cosas son las que la medicina actual, y ya saquemos casos Pérez Volpin, casos Ledesma, casos quien sea, no importa. Estamos hablando de pacientes y estamos hablando de médicos. Y estamos hablando de una relación que está fracturada y que va a costar mucho recomponer. Doctor Ledesma, doctor Nachman, le agradecemos. Gracias. Sí, es terrible, ¿no? Que tenga que suceder este tipo de cosas para que nos demos este tipo de debate, ¿no? Como es la salud, algo fundamental, pero bueno, es bueno también poder debatir esto. Gracias a ambos que nos ayudaron a comprender qué pasó con Débora Pérez Volpin. Nos vamos en vivo y en directo con Fernando Moreno. Adelante.